Muy bien, señoras y señores, estamos retornando para el compromiso que ya se está disputando. Choque entre la madre de 16 de agosto y Guaraní 16 de agosto aquí en el Artemio Tulo Báez. Estamos en vivo por nuestra página de YouTube, señoras y señores. Sobre 3 minutos de este primer tiempo, 0-0 el marcador. Arco del sector norte en este primer tiempo para el equipo visitante, 16 de agosto. Arco sur para el cuadro aborigen, el equipo de Guaraní. Señor Juan Sixto Duarte es el árbitro principal en este compromiso, señoras y señores. Este partido corresponde a la tercera fecha del campeonato. Perla Torres, pelota que va para Gabriela Parodi, F. Rojas, aparece por ahí Ábalos, balón que va quedando nuevamente para el equipo de Guaraní. De esta Fátima, va rechazando el 16 de agosto, era Recalde, busca la salida al cuadro del 16 de agosto. Este es número 7, es Noemí Aguilera en el 16 de agosto. Balón que va en busca de Lourdes Franco. Ahí está Franco. Franco que se va con todo en zona de ataque. Ahí está Franco. Franco que continúa. Franco. El remate a la mano de Barcilicia Brites. Ahí está Fátima Vázquez. Pelota por abajo. Va rechazando Villa. Silvia Almirón en el 16 de agosto. Ahí está el representativo del 16 de agosto que busca la salida. Era Gloria Ortiz. Avanza Ortiz. Pelota que va para el número 7. Sale la portera Analía que se queda con el balón. Aparece la marca de Blanca Ramírez. Ramírez que termina punteando esa pelota. Lateral que va a corresponder para el 16 de agosto. Lateral que corresponde para el equipo del 16 de agosto. Ahí está Paula Recalde con el servicio costado que ya juega. Va recuperando Guaraní. Esta es Parodi. Pelota que va para Franco que corre. Vamos a ver si se viene el primero. Ahí está Franco. Que continúa Franco. La portera Brites. Corre por ahí Ábalos que no alcanzó esa pelota. Tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Va saliendo el equipo de Guaraní. Ahí está el representativo de Guaraní que va saliendo. Aparece por ahí Lourdes Franco. Aparece también para colaborar en la marca Parodi. Pelota que va para Franco. Ahí está Franco. Se viene el primero. Ahí está Franco. Franco. Gol. Gol de Guaraní, señoras y señores. Apareció la goleadora aborigen Lourdes Franco para abrir el marcador. Tenemos un nuevo resultado aquí en el Artemio Tulo Báez.
Guaraní 1, 16 de agosto 0. Uno a 0, señoras y señores, está el compromiso. Va rechazando el 16 de agosto. Pelota que va quedando para Gloria Ortiz. Esta es Noemí Aguilera. Ahí está Aguilera. Parece la marca de... Era de los Santos que termina punteando esa pelota. Lateral que va a corresponder para el 16 de agosto. Ahí está Gómez y Coronel dando indicaciones en la banca de Guaraní. Lateral que corresponde para el 16 de agosto. Ahí está Fernández. Va la marca. Pelota en el área. Aparece de los Santos. Protege la pelota la jugadora del 16 de agosto. Lo ganó ahí el número 7 Aguilera. Pelota que va quedando para la jugadora aborigen. Busca la salida del equipo de Guaraní. Ahí está Roja. Pedía la pelota Lourdes. Aunque va quedando nuevamente para el equipo de Guaraní que va rechazando. Aparece por ahí Lourdes Franco. Termina rechazando hacia el costado. La número 2, Paula Recalde. Paula Recalde que anteriormente era delegada del 16 de agosto. Siempre acompañando también a los chicos de esa institución. Parece que va a haber variantes en el 16 de agosto. Me parece también que es momento de hidratarse de las protagonistas. Uno a 0, señoras y señores, está el compromiso. 1-0 lo está ganando el cuadro de Guaraní con el gol de Lourdes Franco. Ahí está el profe Coronel dando indicaciones a de los Santos. Está también Gómez. En el momento de hidratarse. Ahí está también Ábalos. En la banca del 16 está como técnico el profesor Calderón. Uno también que siempre está en la escuela de fútbol. Hablamos del amigo Calderón del 16 de agosto. Es muy identificada también con la familia del 16 de agosto.
Ahí ya está volviendo las protagonistas. Las protagonistas en este caso. Estamos hablando de damas, de señoras que están disputando este campeonato. 1-0 está el compromiso. Va a continuar el compromiso, señoras y señores. Estamos ya sobre 14 minutos de este primer tiempo. Lateral que corresponde para Guaraní, que ya juega. Va recuperando el 16 de agosto. Que busca la salida. Fátima Vázquez, que aparece con todo. Pelota que va quedando para la portera Brites. Le envió largo de Brites. Aparece por ahí la jugadora Noemí Aguilera. Balón que va para la número 5. Esther Villa. Parece la marca de la defensora de Guaraní. Insiste Villa. Va triunfando la jugadora de Guaraní, que ya va saliendo. Pelota que iba para Yegros. Termina rechazando Ortiz. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Lateral que corresponde para Guaraní. Ahí está Liz Yegros. Pelota que va para Lourdes Franco. Franco que continúa. Franco en zona de ataque. Pelota que iba para Ábalos. Pero primera está la portera Brites, que se queda con esa pelota. El envío largo. Aparece por ahí Fátima Vázquez. Termina perdiendo la pelota. Va recuperando Villa. Ahí está Villa. Toca mal. Aparece Yegros. Pero apareció nuevamente Villa. Aparece por ahí Parodi, que levanta esa pelota. Liz Yegro, el balón que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo de 16 de agosto. Ahí está Leti Ortiz para el servicio de costado. Pelota que va quedando para la portera Analía Quesada. Va saliendo. Aparece por ahí Parodi. La juega con Fátima Vázquez. Pelota que iba en busca de Ábalos. Aparece por ahí nuevamente Parodi. Ese es el Lourdes Franco. La pelota que va para Liz Yegro. Aparece la marca de Ortiz. Va recuperando Guaraní. Ahí está Parodi. Parodi que continúa. Rechaza del fondo el 16 de agosto. La pelota que se pierde por el costado. Lateral para el representativo. De Guaraní. Aparece por ahí Ábalos. Va recuperando nuevamente Guaraní la pelota. Balón que va para Ábalos. Ahí está Ábalos. El toque que va para Roja, que mira el arco. ¡Oh! Rojas, el remate que se pierde por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el representativo del 16 de agosto. O directamente Celia Rojas el arco. Toque de Ábalos. Terminó rematando el balón que termina encima del travesaño.
Avanza el 16 de agosto. La pelota que va para Gloria Ortiz. Ahí está Ortiz, aparece la marca de Los Santos. Que triunfa la marca. La pelota que termina para el costado lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní que ya juega. Que ya va saliendo. Aparece nuevamente Ortiz en esa zona. Una de las jugadoras más interesantes que tiene el 16 de agosto. Estamos hablando de Gloria Ortiz. Pelota que va a corresponder. Aparece por ahí, lo peinó Franco. La pelota que queda para Ábalos. Punteó Pablo Recalde. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Balón que va a corresponder para el representativo de Guaraní. Servicio de costado. Ahí está Lourdes Franco, la capitana de Guaraní, que levanta esa pelota. Aparece por ahí en la lucha Ábalos. Balón que va quedando para... Era Parodi que buscó el arco. Débil el remate que quedó para la portera. Marcelicia Brite que va sacando. Aparece por ahí la marca. Es Osorio. Lourdes Franco. Balón que va quedando para Ábalos, que levantó esa pelota. Va ganando la jugadora del 16 de agosto que va saliendo. Estamos sobre 20 minutos de partido. Ahí está. Número 45. Pelota que va quedando para Celia Rojas. Ahí está Rojas. Pelota que va para Franco. Balón que va quedando para la portera. Priscilicia Brites. 1-0 está el compromiso. Gol anotado por Lourdes Franco. Parece la marca de la jugadora Perla Torres. Cayéndose la jugadora del 16 de agosto en esa última acción. Pelota que va recuperando el 16 de agosto. Termina rechazando hacia el costado. No quería nada de complicación. La defensora del 16. Lateral que corresponde para Guaraní. Liz Yegro que ya juega con Lourdes Franco. Balón que va nuevamente para Yegros. Balón para Agustina Ávalo. Va rechazando la zona defensiva el 16 de agosto. Y hasta aquí, señores, el primer tiempo. 1-0 lo está ganando el cuadro aborigen. Nosotros enseguida retornamos para la etapa complementaria.
Muy bien, señoras y señores, retornamos para la etapa complementaria. 1-0 está ganando el equipo de Guaraní. Y están las protagonistas en el campo de juego. Arco del sector norte en esta etapa complementaria para el equipo de Guaraní. Arco sur para el 16 de agosto. Guaraní que tiene el viento a su favor en esta etapa complementaria. Va a autorizar el árbitro. Va a arrancar la etapa complementaria, señoras y señores. Estamos aquí en el Artemio Tulo Báez, estadio del Club Guaraní. Autoriza el árbitro, ya está en marcha el compromiso. Segunda etapa, Guaraní versus 16 de agosto. Juan Sixto Duarte es el árbitro en este compromiso. Parece por ahí Rojas con la marca. Va saliendo el equipo del 16 de agosto. Aparece por ahí Gaby Parodi. Va recuperando Guaraní. Estira Vázquez. Ligeroso remate que va quedando para la portera Marcilicia Brites. Ahí está Franco. ¡Oh! El remate se salvó el 16 de agosto. Ya estaba ya en posición fuera de juego la jugadora Lourdes Franco. 11 pelota que corresponde para el 16 de agosto, que ya va saliendo del fondo el cuadro visitante. Agradecimiento muy especial al licenciado Eugenio Aranda por su respaldo, por su apoyo. Pelota que va quedando para la jugadora Noemí Aguilera. Ahí está Aguilera. El remate que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el equipo de Guaraní, que ya va preparando la salida. Ahí está Analía. Fátima Vázquez. Lourdes Franco. Corre Franco. Termina rechazando hacia el costado el balón la jugadora Wilma Brites, lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí está Lourdes Franco para el servicio de costado, que levantó la pelota, va en busca de Ábalos. Ahí está Ábalos, la pelota que termina por línea de fondo. Saque de portería o tiro de esquina, dice el árbitro, para el equipo de Guaraní. Tiro de esquina que corresponde para el cuadro aborigen. Va a venir el centro sobre sector izquierdo, zona de ataque. Pelota al primer palo. Nuevo tiro de esquina que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Lourdes Franco. Pelota que va para Fátima Vázquez. Parece la marca de la jugadora del 16 de agosto. Lo protegió ese balón Fátima Vázquez. Lourdes Franco que carga. Pelota arriba en el área. Parodi. Pelota que va quedando para Celia Rojas. Pelota por abajo. Va rechazando. 16 de agosto en zona defensiva. Lateral que corresponde para el equipo de Guaraní. Ahí está Parodi, que vuelve a levantar la pelota en el área. Sale la portera. El cabezazo defensivo era de Wilma Brites. Tiro de esquina que va a corresponder para el representativo
de Guaraní que quiere el segundo tanto. Estamos en la etapa complementaria, 4 minutos. Ahí está Lourdes Franco para el tiro de esquina. Va a venir el centro. Autoriza el árbitro. Pelota por bajo, va rechazando. Era la jugadora Gloria Ortiz. Pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Ahí está Perla Torres para el servicio costado. Perla Torres que bajó también en la zona defensiva del campeonato anterior. Ella era la número 9 del equipo, pero hoy en día se está desempeñando en la zona defensiva. Pelota que corresponde para el equipo del 16 de agosto. Guaraní que está preparando una variante. La pelota que se pierde por el costado. Balón que va a corresponder para el 16 de agosto lateral. Número 20 que va a ingresar en el equipo de Guaraní. Así que es Fátima Villaverde la que va a ingresar. Se retira Liz Yegros. Lateral que corresponde para el equipo del 16 de agosto. Aparece por ahí Parodi que recuperó Celia Roja. La pelota que va quedando para Parodis. Aparece por ahí. Villaverde era la jugadora que recién ingresó. Pelota que va quedando para Blanca Ramírez con la marca. La pelota que se pierde por el costado. No, aún no salió, ahora sí. Lateral que va a corresponder para el equipo del 16 de agosto. Estamos en la etapa complementaria, señoras y señores. Lateral que corresponde para el 16 de agosto, que está cayendo por 1-0. El partido de los Padres terminó 2-2, igualado. 2 para el equipo de Guaraní, 2 para el 16 de agosto. Lateral que corresponde. Va a haber tarjeta, me parece. Tarjeta amarilla para la jugadora de Guaraní. Parece que es para Blanca Ramírez la tarjeta. Está sentida la jugadora del 16 de agosto. Pide cambio también. Ramírez, la jugadora número 13 de Guaraní. Parece que es el problema con la rodilla. La jugadora del 16 de agosto.
Pelota que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Y es momento de hidratarse. Ahí estamos observando a la jugadora de Guaraní que está recibiendo también algunas indicaciones de los técnicos en el momento de hidratación. Marta Villalba es la número 5 que ingresó en el equipo de Guaraní en reemplazo de Blanca Ramírez. Sobre 12 minutos de partido. El primer tiempo se jugó 20 minutos. Veremos este segundo tiempo. Guaraní que está ganando por la mínima diferencia. 1-0 para el cuadro aborigen. Dirigido por Osmar Gómez. Y está también en la banca técnica el profesor Richard Coronel. Ahí ya está volviendo las protagonistas para continuar este compromiso. Lentamente las protagonistas están volviendo para ocupar sus lugares para reanudarse este compromiso, señoras y señores. Estamos ya en la etapa complementaria, 13 minutos de juego. Balón que va a corresponder para la portera Analía Quesada, la número 12 del equipo aborigen. ¿Saque de portería o qué fue lo que pasó? Sí. Saque de portería para el cuadro de Guaraní que ya va saliendo. Ahí está Parodi. Hubo falta, tiro libre que va a corresponder para el representativo del 16 de agosto. Estamos en vivo a través de JM Noticias y llamando la emoción de este compromiso. Campeonato Intermadres de la Escuela de Fútbol de Mingaguazú. El envío largo aparece con golpe de cabeza. La jugadora de Guaraní que va rechazando esa pelota. Ahora Parodi. Pelota para Agustina Ábalos, que se equivoca. Balón que va quedando nuevamente para
la jugadora del 16 de agosto. Este es Gloria Ortiz. Habilidosa jugadora del 16 de agosto. Ahí está Ortiz que recibe el aliento del público. Balón que va quedando para Franco. Este es habilidosa también, pero no pudo controlar el balón. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el representativo del 16 de agosto. Ahí está Paula Recalde para cumplir el servicio de costado. Balón que va para Almirón. Punteó. Aparece por ahí Perla Torres. Pelota que va quedando para Ábalos, que está habilitado. Corre Ábalos. Aparece Franco, que me parece que estaba en posición fuera de juego. Pero la pelota ya quedó para la portera. Ahí está Esther Villa. Aparece por ahí la marca de Villalba. La pelota que se pierde por el costado. Lateral que va a corresponder para el 16 de agosto. 16 minutos ya de este segundo tiempo también. Pelota que corresponde para el cuadro del 16 de agosto. Va recuperando Guaraní, que ya va saliendo. Raquel que se prepara para ingresar. Aparece por ahí Ábalos. Vamos a ver si se viene el segundo para el equipo de Guaraní. Ahí está Ábalos. Remate, Brite, Franco. Continúa el peligro. Ahí está Lourdes Franco que continúa con la pelota. Ahí está Franco. Oh, termina perdiendo. Va recuperando el 16 de agosto. Que ya va saliendo del fondo. Pelota que termina rebotando. Lateral que va a corresponder para el equipo del 16 de agosto, que ya va saliendo. Parodi, la pelota que va para Ábalos. Ahí está Ábalos, que tuvo una clara de gol. Lo terminó tapando la portera Brites. Pelota que va quedando para Celia Rojas. El remate que termina rebotando en la jugadora del 16 de agosto, pero continúa en zona de ataque. Pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Estamos en vivo por JM Noticias, llevando la mención de este partido. Pelota que va para Vázquez. Ahí está Fátima. La pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el equipo de Guaraní. La parte final ya de este segundo tiempo. Pelota que se pierde por el costado lateral, que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Tiro de esquina que corresponde para el equipo de Guaraní. Nuevo tiro de esquina. Ahí está Franco, la pelota que va para Vázquez. Vázquez, remate por bajo. Otro remate de Raquel, que aparecía en esa zona. Parece para la cobertura. Esther Villa. Ahí está Villas, que va saliendo para el 16 de agosto. Balón que va para Noemí Aguilera. Termina punteando.
Rechazando hacia el costado. Era Parodi. Uno a 0 está el compromiso. 1 a 0 está ganando el equipo local. Falta o no. No dice el árbitro de los Santos. La pelota que va quedando para Analía. Va rechazando. Parece por ahí Celia Rojas. Ahí está Rojas. Vamos a ver qué inventa. La pelota que termina rebotando. Jugadora del 16 de agosto, lateral que va a corresponder para el equipo de Guaraní. Lateral que corresponde para el cuadro de Guaraní. Ahí está Fátima Vázquez. Parodi que se retira del equipo aborigen. La pelota que termina por línea de fondo. Saque de portería que va a corresponder para el 16 de agosto. Pelota que va para Paula Recalde. Ahora el toque va para Almirón. Parece la cobertura de Marisa. Esta era Villalba que termina rechazando hacia el costado lateral que corresponde para el representativo el 16 de agosto. Estamos sobre 22 minutos de partido. Vamos a ver hasta cuánto se juega. Hasta aquí, señores. Final del partido, final del compromiso. Lo ganó Guaraní por la mínima diferencia con el gol del Lourdes Franco. Nosotros ya vamos a ir cerrando nuestra cobertura, agradeciendo a todos los patrocinadores de esta transmisión. Nuestra parte ya es todo. Hasta una próxima transmisión. Chau, chau.